Mi mamá dijo que era una transmigradora de un mundo tridimensional, un personaje nacido de una trama cuyo sistema le exigía enamorar a papá, de lo contrario, se desvanecería en polvo. No pude evitarlo y se lo conté a papá. Papá simplemente dijo, está bien, entonces que muera. Después de eso, mamá realmente desapareció, y ese mismo papá frío y despiadado se volvió loco tratando de encontrarla. Yo quería llamar a papá, pero mamá había puesto una contraseña en el teléfono, así que no podía usarlo. Sostuve el teléfono en alto y lo apunté al rostro de mamá, intentando desbloquearlo, pero no se abrió como de costumbre. Intenté hablarle, oye, Siri, ya no me esconderé, lo prometo. Por favor, abre. Quiero llamar a papá. Pero Siri no me respondió. Normalmente nunca molesto a papá, mamá siempre dice que papá está ocupado. Pero hoy era diferente. Mamá había estado durmiendo durante muchísimo tiempo. Ya debería haberme llevado al jardín de infancia, pero seguía acostada en la cama sin moverse. Me apoyé en ella y susurré, mamá, es hora de ir al jardín de infancia. No se movió. La empujé suavemente. Su cuerpo estaba frío y rígido, no como siempre. Normalmente mamá es suave, cálida y huele bien. Empujé con más fuerza, pero aún así no abrió los ojos. No lo entendía. Normalmente mamá se levanta temprano para preparar el desayuno, luego besa mi mejilla y dice suavemente, cariño, el sol ya salió, es hora de despertar. Pero hoy solo seguía durmiendo. ¿Cuándo volverá papá? No ha regresado a casa desde hace días. Ayer fue el cumpleaños de mamá. Preparó una gran cena, pero papá nunca vino. Recuerdo haber escuchado a la tía Mónica decirle algo a mamá sobre su luna blanca ha vuelto y que debía prepararse para el divorcio. Mamá solo mostró una sonrisa triste. No sé qué dijo. Más tarde esa noche le pregunté, mamá, ¿qué es la luna blanca? Mamá me abrazó fuerte. Estuvo en silencio durante mucho tiempo antes de susurrar. Todo lo que una vez no pudimos tener se convierte en el pasado. No lo entendí, pero desde entonces realmente odié la luna. Todo es tu culpa, estúpida luna, te llevaste a papá, eres un tipo muy malo. Volví a arrastrarme a la cama y miré a mamá. Parecía un hada de la televisión. Papá solía mirarla mientras dormía también. No me gustaba cuando hacía eso, porque siempre me apartaba de mamá y luego la mordía como un cachorro. Mamá le tiene miedo a los perros, pero nunca apartó a papá. A la mañana siguiente, mamá se levantaba tarde y se apresuraba a preparar el desayuno. La gente dice que los niños pequeños olvidan las cosas, pero yo recuerdo todo. Aún así, es mejor que papá venga más a menudo, porque cada vez que lo hace, mamá está feliz. Incluso cuando está apurada, sus ojos siempre sonríen. Pero papá no sonríe mucho. Siempre mira su teléfono y apenas habla. Los maestros del jardín de infancia dicen que mi papá es el más guapo, pero yo no lo creo. Creo que el papá de Lucas es más genial. Carga a Lucas sobre sus hombros. Mi papá solo me saca del coche y me hace caminar sola. Miré la foto en la mesita de noche. Era de nuestro viaje al parque de diversiones. Papá no quería ir, pero mamá le rogó, solo una foto para que Sofía la vea cuando crezca. Si no sería demasiado triste. Sus ojos brillaban, tal vez con lágrimas, pero no cayeron. Papá finalmente aceptó. En la foto, mamá me sostiene en sus brazos, apoyándose en papá, él incluso está sonriendo. Yo era la más feliz de los tres. Miré a mamá otra vez. Seguía dormida. Su rostro estaba pálido. Anoche me abrazó y miró nuestras fotos. Sofía, debes crecer valiente y nunca tener miedo. Yo reí y rodé en la cama, creceré valiente y fuerte. Mamá también sonrió, pero había lágrimas en sus mejillas. Últimamente mamá llora mucho, más que yo. Luego me quedé dormida. Medio dormida, la escuché susurrar a alguien. ¿Por qué ya estás aquí? Aún no es el momento. Por favor, solo una llamada más, déjame arreglar las cosas para mi hija, solo tiene 3 años. Intenté levantarme, pero tenía demasiado sueño. Cuando desperté de nuevo, ella ya estaba allí.
Pensé que tal vez había olvidado su manta, por eso estaba tan fría. Tomé su mano con ambas manos, esperando calentarla otra vez, pero por más que lo intenté, su mano siguió fría. Tenía hambre y fui a buscar algo para comer. Revolví todos los armarios, pero solo encontré una pequeña bolsa de galletas. Arrastré un banquito para abrir el refrigerador, pero el banquito se volcó y caí fuerte. «Va, mamá». Llorando, fui a buscar a mamá. Seguía durmiendo. Normalmente, en ese momento, en cuanto escuchaba que me caía, vendría a consolarme. Lloré y lloré hasta cansarme. Medio dormida, parecía escuchar la voz de papá en un sueño. No, no era un sueño. Papá realmente había regresado. La puerta se abrió, pero no entró. Parecía estar hablando por teléfono. La guardería de Sofía llamó. Ella no apareció, no te preocupes. Voy en camino. Pregunta primero al médico, ¿de acuerdo? Su voz era tan suave. Nunca había hablado así conmigo ni con mamá, siempre era frío y distante. Debe ser culpa de esa luna. Odio la luna. Papá. Salí corriendo del dormitorio. Él frunció el ceño. ¿Por qué no estás bien vestida? ¿Dónde está tu madre? Era alto, envuelto en un aire frío. No me atreví a acercarme y susurré desde la puerta. Mamá está en la cama, durmiendo. Él seguía de pie en la puerta, con voz oscura. Lisa, mi paciencia es limitada. 3 días. Firma los papeles del divorcio cuanto antes. La casa y el coche son tuyos. Es lo mejor para los dos. Van. Un sonido desde el dormitorio. ¿Mamá estaba despierta? Corrí adentro. Solo era el teléfono que se había caído del cargador. Cuando regresé, papá ya había tomado el ascensor. Realmente quería correr tras él y decirle que mamá no despertaba sin importar cuánto la llamara, pero mamá dijo que los niños no pueden usar el ascensor solos. La última vez que bajé a escondidas al garaje, ella me buscó durante mucho tiempo y lloró muy fuerte. Me gusta ver a mamá sonreír. No quiero que llore. Terminé las galletas y solo pude beber agua. Incluso después de beber, seguía teniendo hambre, y mamá aún no despertaba. Pensé que debía estar enferma, así que fui a buscar la medicina que toma cuando está enferma e intenté dársela. No abrió la boca, me tomó muchísimo tiempo lograr que la tragara. Estaba tan cansada que me quedé dormida a su lado otra vez. Cuando desperté, la guardería ya había terminado. Me apoyé en la barandilla del balcón mirando hacia abajo. Lucas estaba sobre los hombros de su papá, tomado de la mano de su mamá regordeta. Lucas dice que su mamá no está gorda, sino embarazada. Pronto tendrá un hermanito o hermanita. Yo también quiero un hermanito o hermanita. La tía Mónica vino el otro día y le dijo a mamá, Sofía ya tiene 3 años, deberías tener otro hijo. Él es hijo único, la gente intentará arrebatártelo. Mejor tener un niño para estar segura. Mamá negó con la cabeza, los sentimientos atados por un hijo no son estables. Además, no prefiero a los niños sobre las niñas. Sofía está bien. Él solo ha estado ocupado con el trabajo últimamente. La tía Mónica se rió. ¿Ocupado? Por favor. Los vi a ustedes dos en el garaje el otro día. Basta. Mamá me cubrió los oídos, con las mejillas rojas. Sofía está aquí. Oh, ella no entiende. Tenía razón, yo no entendía. Esa noche le pregunté a mamá qué estaban haciendo en el garaje. ¿Estaban comiendo comida escondida sin mí? Mamá se puso seria. Sofía, ¿quieres un hermanito o hermanita? Claro. Ojalá pudiera tener uno mañana. Mamá frotó su nariz con la mía. Está bien, entonces mamá le dará a Sofía un hermanito o hermanita para que no esté sola. Mamá dijo que creció como huérfana y tenía miedo de la soledad. También dijo que venía de otro mundo y que en ese mundo estaba enferma y a punto de morir. Un ser llamado Sistema le dijo que en este mundo, mientras papá se enamorara de ella, podría mantenerse sana y vivir aquí para siempre conmigo y con papá. ¿Papá te ama?, pregunté. Mamá no respondió. Es tarde. Ve a dormir, cariño. Aquella noche,
Mamá me preparó la cena temprano y me mandó a la cama. Luego la vi ponerse un vestido muy bonito, cocinar comida deliciosa y servir vino para papá. Mamá era muy hermosa, pero papá no lo pensó así. Empujó a mamá con fuerza y dijo con irritación: ¿Qué? ¿Otra vez usando tus viejos trucos? ¿Viejos trucos qué significaba eso? No lo entendía. Me asomé en secreto por la rendija de la puerta. Mamá estaba nerviosa, dejando la botella de vino. Yo no sé de qué estás hablando. Papá se burló. Aquella vez que apareciste en el bar, ¿de verdad fue solo coincidencia? Calculaste exactamente lo que yo necesitaba en ese entonces y te acercaste a mí a propósito, ¿verdad? Se levantó y dijo: lo que más odio es que me engañen y me utilicen. Mañana nos divorciamos. La casa y el coche son tuyos. Sofía también. Te daré suficiente dinero para que tú y tu hija nunca tengan que preocuparse por la comida o la ropa. Divorcio, eso sí lo entendía. En la escuela, los padres de Emma se divorciaron. Ahora ella vive con su papá y dice que, por mucho que extraña a su mamá, es difícil verla. Las lágrimas de mamá rodaron por su rostro. Era hermosa incluso cuando lloraba, pero no quería verla llorar. Apúrate y consuélala, susurré en mi corazón a papá. Pero papá no la consoló. Incluso dijo que mamá había planeado casarse con él solo por esas cosas y que, ahora que se las estaba concediendo, ¿qué más quería? Mamá se sentó en la alfombra, negando con la cabeza. No quería esas cosas incluso si no tuvieras nada. Yo me gustaba estar contigo. Papá no le creyó. Cerró la puerta de un portazo y se fue. Mamá murmuró para sí misma: lo olvidaste. En aquel entonces eras tú quien me sostenía y no me dejaba ir. Dijiste que te gustaba muchísimo. Fue la primera vez que alguien me eligió con tanta firmeza. Mamá, yo también te quiero mucho, le dije empujándola suavemente. Mamá mantuvo los ojos cerrados y no respondió. Me incliné y la besé, y entonces noté un olor extraño en su cuerpo. No, mamá siempre estaba limpia, suave y con buen aroma. No me gustaba ese olor. Corrí al baño, tomé el gel de ducha de mamá y lo froté sobre ella, pero solo olió bien por un rato. Ese olor horrible volvió. Mamá, despierta, no pude evitar llorar. No sabía cuánto tiempo lloré. Afuera empezó a llover y el trueno retumbaba. Yo tenía mucho miedo a los truenos. Antes, en momentos así, papá venía a nuestra habitación para estar conmigo y con mamá. Siempre decía que yo era tímida como un ratoncito. Yo gritaba enfadada: no soy un ratoncito, no lo soy. Entonces, ¿qué es Sofía? Yo me paraba en la cama con las manos en la cintura y decía con orgullo: soy tu bebita. Él se reía y mamá también. Papá se veía tan guapo cuando reía, más guapo que el papá de Lucas, pero no reía a menudo, así que no había muchas oportunidades de verlo. Tomé el teléfono de mamá queriendo llamar a papá, pero la pantalla estaba oscura y no se encendía por más que lo intentaba. Esperé y esperé hasta que la lluvia se detuvo, las nubes se despejaron y llegó la luz del día. Aún así, papá no había llamado. Dindón, dindón. Alguien estaba tocando el timbre. ¿Era papá que regresaba? No podía ser. Papá siempre introducía el código, nunca tocaba el timbre. ¿Podría ser una persona mala? Me paré junto a la puerta y pregunté tímidamente: ¿quién es? Sofía, soy yo, la tía Zoe. Rápidamente presioné mi espalda contra la puerta para bloquearla. Vete, no puedes entrar. Afuera, Zoe aún no se rendía. Sofía, abre la puerta, la tía te trajo algo rico y Oscar vino a jugar contigo. No quiero jugar con ella, dijo una voz de niño. Yo tampoco quiero jugar contigo. Toda tu familia son malas personas. La tía Zoe es incluso peor que las malas personas. Ella es la que la tía Mónica llama a esa tal luz de luna. Se parece un poco a mamá, pero mamá es mucho más bonita. El otro día, cuando vino, hizo llorar a mamá muy fuerte. Recuerdo que papá acababa de irse cuando esta mujer llamó a nuestra puerta. No tenía modales, miraba todo como si fuera suyo.
Mamá me dijo que fuera a mi habitación, pero me negué. Mamá dijo que debía crecer valiente. Ahora tengo que ser valiente para proteger a mamá. Zoe se sentó en el sofá, viendo que yo me negaba a ir a mi habitación, curvó los labios con una expresión arrogante. Oliver siempre ha sido un hombre maduro y estable. No debería haber criado a una niña así. Si Oscar fuera mío, ya le habría dado una bofetada. Mamá me sostuvo en sus brazos. Sofía solo tiene unos pocos años, los niños son naturalmente vivaces. Oliver dijo que Sofía debería crecer según su naturaleza. ¿Qué? Tu hijo no tiene padre que lo discipline, pero te preocupas tanto por el hijo de otra persona. El rostro de Zoe palideció, pero aún así forzó una sonrisa. No seas tan engreída. Oliver ya pidió el divorcio, ¿verdad? La mitad del dinero que te dé también será mío. Mamá sorbió su té con calma. Entonces no olvides que cada centavo que tiene ahora también es la mitad mío. Al final, Zoe se fue furiosa, murmurando que mamá solo ocupaba este nido porque se parecía a alguien. Mamá no mostró enojo. Si no te hubieras casado con otra persona cuando él estaba en su peor momento, ¿cómo habría tenido yo la oportunidad de ocupar el nido? Wow, mamá era como una superheroína entonces, pero no sé por qué después lloró en el baño. No sé si estaba hablando por teléfono o consigo misma, diciendo que si papá dejaba de gustar de ella, desaparecería completamente de este mundo. Se secó las lágrimas diciendo que no debería haber sido codiciosa, queriendo tanto amor como un hijo a su lado, haciéndome sufrir en este mundo. ¿Cómo podía ser eso? Mamá, contigo, ¿cómo podría sufrir? Me asusté tanto al escuchar sus palabras que llamé a papá en secreto. Le dije que mamá podría morir. Papá preguntó si mamá me había dicho que dijera eso. Dije que no, que yo quería decírselo. No esperaba que papá se enfadara. Entonces que se muera. Me aterrorizó. Papá, eres un gran villano. No sé qué significa morir, pero no puede ser algo bueno. Estaba tan triste. Cuando me giré, mamá estaba de pie en la puerta. Se acercó, me abrazó suavemente y dijo que siempre estaría a mi lado. Pero mamá, ¿y si mueres? Entonces me convertiré en una brisa, una gota de lluvia, un pétalo de flor y me quedaré con Sofía para siempre. Esa noche, papá volvió a casa y de inmediato empezó a gritarle a mamá, acusándola de enseñarme tonterías. Mamá escuchó en silencio y no intentó explicarse. Cuando finalmente se quedó sin palabras, ella sonrió y preguntó suavemente, «Debes gustar de mí, al menos un poco, ¿verdad? Si no te gustara en absoluto, ¿cómo podríamos haber compartido la cama durante tanto tiempo? Sé que me parezco un poco a ella, pero después de tanto tiempo. No creo que no puedas distinguirnos. Oliver, ¿no podrías intentar gustar de mí, aunque sea un poco?» Mamá volvió a llorar. Sus labios tenían una leve sonrisa, pero las lágrimas corrían por su rostro. Papá siguió diciendo que ella había drogado su vino y había intentado atraparlo con un hijo, llamándola patética. Dijo que todo entre ellos era solo necesidad física. Mamá no se movió. Lo miró en silencio, como una hermosa muñeca de porcelana. Entonces esa muñeca de porcelana habló con determinación, «No me divorciaré de ti. Ni siquiera si muero». Cuando no abrí la puerta durante mucho tiempo, el sonido afuera se fue desvaneciendo poco a poco. Abrí la puerta en silencio. Estaba vacío. Suspiré, ojalá hubiera dejado la comida. Tenía tanta hambre que me sentía mareada. No pude evitar empezar a hurgar en la basura y encontré una empanadilla que había caído al suelo antes. Mamá me dijo que no comiera comida del suelo porque me haría enfermar, pero tenía demasiado hambre y no pude resistir. Quité cuidadosamente la suciedad y le di un mordisco. De repente recordé que mamá aún no había comido. Está enferma. Las personas enfermas necesitan comer para mejorar. Mamá me lo dijo. ¿Cómo pude olvidarlo? Saqué el relleno de la empanadilla, lo rompí en pequeños trozos y lo puse en la boca de mamá. Ese olor extraño en mamá se hizo más fuerte. Subí a un taburete y abrí la ventana para dejar entrar el aire. Hola, pequeña, ¿qué estás haciendo?
Baja, eso es peligroso, gritó alguien desde abajo. Me incliné hacia afuera y le grité de vuelta. Tío, solo estoy abriendo la ventana, no estoy saliendo. Pero creo que no me escuchó. Bajé y regresé con mamá. Ese olor extraño se desvaneció un poco. La foto familiar junto a la cama había sido tirada al suelo por el viento. Capítulo 12. Miré la foto, recordando aquella tarde. Después de que mamá dijo que nunca se divorciaría, ni siquiera si moría, papá nunca volvió a casa. Pero mamá me llevó a la empresa de papá. Dijo que quería tomar algunas fotos. Ese día mamá se arregló hermosamente e incluso me puso un vestido de princesa. Papá, con el rostro frío, dijo que tenía una reunión esa tarde y le dijo a mamá que me llevara de regreso a casa. Le dijo que nunca volviera a su oficina. Mamá no escuchó. Siguió sonriendo suavemente y le dijo a papá, esta es la última vez. Después de hoy, no volveré. Solo una foto. Cuando Sofía crezca, podrá mirarla. De lo contrario será tan triste. Papá finalmente aceptó. Vamos, guapo y hermosa, acérquense, sonrían, ordenó el fotógrafo en voz alta, diciéndoles que sonrieran más. Pero al final, yo fui la única que sonreía. Después de las fotos, mamá dijo que las necesitaba con urgencia y pidió que las revelaran rápidamente. Luego se volvió hacia papá, Sofía quiere McDonald's. Vamos a llevarla, solo esta vez. Papá frunció el ceño, diciendo que la comida chatarra era mala para los niños. Mamá sonrió otra vez, solo esta vez. No volveremos a comerlo después de hoy. Tomó la mano de papá, de verdad, no estoy mintiendo. Yo también me incliné y besé la cara de papá, suplicando, papá, quiero comerlo, solo una vez, por favor, tú y mamá vengan conmigo, solo esta vez. Papá, aún reacio, accedió. Mamá pidió mucha comida deliciosa, incluso helado que normalmente no me dejaban comer. Había muchos niños en McDonald's, pero yo sentía que era la más feliz. Mamá tomó muchas fotos, papá dándome helado, papá limpiando la crema de mi cara. Incluso tomamos una foto familiar, aunque papá parecía un poco impaciente. Ese día tomamos más fotos que en el resto de nuestras vidas juntas. Por la tarde fuimos a pasear al parque Riverside. Había un gran barco pirata en el parque. Mamá y yo suplicamos una y otra vez hasta que papá finalmente aceptó subir con nosotras. Bajo el atardecer, grité de alegría y mamá gritó conmigo. El rostro de papá ya no estaba frío, sino indefenso. El atardecer cubría el barco pirata, brillando de naranja y reflejándose en el lago ondulante. Mamá me dijo que eso se llamaba mitad del río brillando azul, mitad del río brillando rojo, el paisaje más hermoso bajo el cielo. De regreso, me quedé dormida por el cansancio. Cada vez que lo pienso, me arrepiento tanto. Si hubiera sabido que esa sería la última vez que vería el paisaje con mamá y papá, nunca, jamás habría cerrado los ojos ni siquiera por un segundo. Pero, tristemente, no hay medicina para el arrepentimiento en este mundo. Capítulo 13. Después de que papá nos dejó en casa, estaba a punto de regresar a la oficina. Mamá agarró su manga. Hoy es el día más feliz de mi vida, Oliver. Gracias. Se puso de puntillas y lo besó suavemente. Papá bajó los ojos, como si quisiera decir algo. Sus largas pestañas temblaron, pero al final no dijo nada. Fue mamá quien habló de nuevo, pero aún así no me divorciaré de ti. Sonrió con picardía. Ni siquiera si muero. Luego le cerró la puerta. Papá estaba enojado afuera de la puerta. Mamá lloraba por dentro mientras sonreía. Pensé que papá se arrepentiría. Esa fue la última vez que se enojaron y la última vez que se despidieron. Capítulo 14. Puse la foto junto a mamá. El viento era fuerte, levantando el cabello de mamá en el aire. Le cubrí con la manta y encontré un bonito broche de perlas para sujetar su cabello. Allí, ahora mamá era mi hermosa mamá otra vez. Planeé en mi corazón que cuando despertara le diría, el próximo año, en su cumpleaños, tomaremos más fotos juntas. Dindón, sonó el timbre.
Afuera había mucho movimiento. Alguien gritó, ¿hay alguien en casa? Somos de la administración del edificio. Abrí la puerta. El tío que me había dicho que no me inclinara por la ventana también estaba allí. En cuanto me vio dijo, sí, es esta niña. Estaba inclinándose por la ventana hace un momento, con medio cuerpo afuera. Por suerte no pasó nada. La señora de la administración me sonrió amablemente. Pequeña, ¿dónde están tu mamá y tu papá? Papá está en el trabajo. Mamá está enferma y durmiendo. ¿Podemos entrar y echar un vistazo? Asentí. Guié a la señora al dormitorio. Se acercó a mamá para hablarle, pero al segundo siguiente gritó. Los tíos entraron corriendo. Alguien empezó a hacer llamadas. Alguien me cubrió los ojos. Pronto llegaron la policía y los médicos. Papá finalmente llegó también. Dijeron que mamá estaba muerta. Mamá había dicho esa palabra antes. No la había entendido entonces, y aún no la entendía ahora. Corrí a preguntarles a los tíos y tías. Algunos suspiraron, algunos negaron con la cabeza, algunos lloraron. Corrí a preguntarle a papá. Él estaba allí como un robot sin energía. La policía dio un informe preliminar, hora de la muerte alrededor de las 10 de la noche de anteayer, sin señales de homicidio, causa exacta de la muerte pendiente del forense. Papá rugió, imposible. Cuando llegué a casa ayer por la mañana, ella estaba bien. Negué con la cabeza, agarrando la mano de papá, no, papá. Cuando llegaste a casa ayer, mamá ya estaba enferma. Quería decírtelo, pero te fuiste. No pude alcanzarte. Papá, ¿por qué mamá no se despierta incluso cuando le doy medicina? ¿Cuándo despertará? Papá no respondió. Levantó a mamá y dijo que la llevaba al médico. Los tíos intentaron detenerlo. Señor, ella ya se fue. Todavía tiene a su hija, por favor no la asuste. Papá no habló. Solo siguió caminando. Hasta que la abuela le dio una bofetada para traerlo de vuelta a la realidad. Papá se derrumbó, abrazando a mamá y llorando. Yo también lloré, y mientras lloraba escuché que decían, qué triste. Esa niña estuvo con el cadáver todo el tiempo. Cuando el personal del edificio entró, vieron que la niña tenía tanta hambre que estaba comiendo basura. Probablemente un derrame cerebral o un ataque al corazón. Estas enfermedades también les pasan a los jóvenes. Esto me pone tan triste. ¿Y este hombre cómo pudo no llamar durante tanto tiempo, no revisar? Tan trágico si yo no pensaba que fuera triste en absoluto. Con mamá a mi lado, yo era la Sofía más feliz del mundo. Capítulo 15. Los tíos bajaron una camilla cubierta con una sábana blanca. Miré atrás buscando a papá, pero no pude verlo. Sabía que mamá era quien estaba debajo. ¿Mamá estaba jugando al escondite conmigo otra vez? Cuando jugábamos al escondite antes, siempre se escondía bajo la manta y yo podía reconocerla de inmediato. Debe ser como antes, una vez que la encuentre, saltará y me abrazará. Cuando la camilla pasó, una tía me cubrió los ojos. Sofía, cariño, no mires. No, tía, puedo cubrirlos yo misma. Cuando cuente hasta 10, los soltaré. La tía contuvo un sollozo pero aún así sonrió. Está bien, dulce Sofía. Entonces cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Conté seriamente. Pero cuando bajé las manos, la sábana y mamá ya habían desaparecido. La furgoneta blanca que estaba estacionada allí se estaba alejando lentamente. De repente me di cuenta, mamá estaba en esa furgoneta. Y una vez que se fuera, nunca volvería a verla. Me liberé de los brazos de la tía, persiguiéndola con todas mis fuerzas, gritando que me devolvieran a mamá. Pero yo era demasiado pequeña y la tía me sujetó con facilidad, así que solo pude ver cómo mamá desaparecía poco a poco, desapareciendo entre mis lágrimas y desapareciendo de mi mundo. La abuela me llevó a casa y lloró mientras me bañaba. Fue la primera vez que la vi llorar. Porque antes no le gustaba mamá y tampoco le gustaba yo. Sinceramente en toda mi vida solo había visto a la abuela quizá 3 veces. Después del baño, la abuela llamó a papá, pero nadie respondió.
Llamó al conductor y regresamos a la casa donde vivía con mamá. Encontramos a papá sentado en el borde de la cama con el rostro cubierto de barba. Corrí hacia él y toqué su barbilla. Sí, su barba había vuelto a crecer. Papá, tu barba volvió a crecer. Pero esta vez ya no había mamá para ayudar a afeitarla. Abracé a papá y empecé a llorar con fuerza. Pero papá no se movió, sus ojos estaban vacíos. La abuela se enfadó aún más. Golpeó a papá con su bastón mientras gritaba que no la había valorado cuando estaba viva y que ahora estaba actuando para quien. Luego se fue, dejando solo a papá y a mí. Papá de repente me miró fijamente con los ojos muy abiertos y enrojecidos, me agarró el brazo con fuerza y siguió preguntando qué había dicho mamá esa noche y si había algo inusual. Su agarre era demasiado fuerte y me dolía. Yo lloré diciendo que no sabía, y lloré sin parar. La tía Mónica llegó para traer comida y al ver a papá así me levantó rápidamente. Preguntó qué estaba haciendo gritándole a una niña tan pequeña que no podía saber nada. Trató de consolarme y luego levantó la vista y vio la cámara en la sala. Dijo que habíamos instalado una cámara de seguridad y que por qué no revisábamos las grabaciones. Papá saltó de repente y corrió al estudio para abrir las grabaciones de vigilancia. En las imágenes mamá había preparado una mesa llena de comida. Escribió algo en su teléfono con los dedos. Pero al final lo dejó. Yo me acerqué y le canté una canción de cumpleaños. Su rostro estaba lleno de sonrisas, pero a mis espaldas se secó las lágrimas en secreto. Suspiré pensando por qué no lo noté entonces. Pronto el reloj marcó las 9, me dio sueño y mamá me llevó a la cama. Se acostó a mi lado durante mucho tiempo mirándome y trazando mi silueta en el aire. De vez en cuando miraba su teléfono, sonreía con amargura y lo dejaba otra vez. No sé cuánto tiempo pasó antes de que su rostro se torciera de dolor. Parecía suplicar al aire, pero la vigilancia no tenía sonido. Temblando tomó el teléfono e hizo una llamada, pero se colgó rápidamente, se obligó a enviar un mensaje y luego se desplomó, luchando se arrastró hacia mí, me cubrió con la manta, susurró algo en mi oído por última vez. Intentó levantar la mano para tocar mi rostro pero perdió todas sus fuerzas y dejó de respirar. Papá corrió a la sala y tomó el teléfono de mamá. Al abrirlo vio que la llamada había sido para él y el mensaje también, pero en ese momento él no había reaccionado en absoluto. Una oleada de odio hacia papá surgió dentro de mí, él acariciaba el rostro de mamá a través de la pantalla del ordenador. Yo le grité que sabía lo que mamá había dicho y que lo había oído. Aunque me había quedado dormida lo recordaba vagamente. Él preguntó qué había dicho y yo lloré y negué con la cabeza diciendo que mamá dijo que se arrepentía de haberte conocido y que si hubiera sabido que sería tan amargo no habría venido. Papá me miró con incredulidad y me empujó con fuerza diciendo que estaba mintiendo y que si mamá me había enseñado a decir eso. Yo grité que no mentía, que eso fue lo que dijo mamá. Que también dijo que si no fuera por mí te habría dejado hace mucho tiempo y que solo si te enamorabas de ella podría quedarse conmigo para siempre. Golpeé a papá con los puños y le grité que por qué no podía amar a mamá y que me devolviera a mi mamá. Papá no dijo nada más y solo lloró en silencio. Después de que mamá falleció, papá empezó a pasar más tiempo en casa. Las grabaciones de vigilancia conservaron los últimos 3 meses. En aquel entonces papá y mamá aún no se habían distanciado y esa supuesta mujer llamada Moonlight no había aparecido. Ocasionalmente papá le llevaba pequeños regalos a mamá, un ramo de flores o un accesorio, cada vez se los entregaba con frialdad diciendo que eran de otra persona. Mamá los aceptaba tímidamente y luego le daba un beso furtivo en la mejilla. Yo era muy feliz hasta que apareció Zoe. Después de su llegada mamá a menudo sentía falta de aire y opresión en el pecho. Cuando la tía Mónica vino a verme lloró y dijo que mamá debía haber muerto de rabia por culpa de esa mujer despreciable que la había destruido por completo. Así que aquella noche cuando papá dijo que me había traído algo delicioso respondí que la tía Zoe ya había traído lo mismo la última vez que vino, que a mamá no le gustaba verla y que cada vez que la veía se agarraba el pecho. La causa de la muerte de mamá fue una enfermedad cardíaca. Vi cambiar la expresión de papá, esa noche la llamada y los mensajes eran todos para él. La abuela dijo que Zoe colgó la llamada y también borró los mensajes. Pregunté por qué ella aún podía vivir tan cómodamente. Aparté la comida que papá trajo y dije que no la quería. Papá se levantó y salió. Probablemente para hacer una llamada, nunca volví a ver a Zoe. Oí que tuvo un grave accidente de coche y que quizá pasaría el resto de su vida postrada en cama, pero eso no importaba porque mi mamá no volvería. Pronto empecé el preescolar, en esos 2 años papá a menudo se quedó conmigo.
Seguíamos viviendo en la misma casa donde vivía mamá. La gente decía que era una casa embrujada y nos aconsejaba mudarnos, pero papá no escuchó y yo tampoco. Para mí una casa embrujada estaba bien porque aún quería ver a mamá, veía a mamá todos los días en las fotos. Nuestras paredes estaban cubiertas de imágenes suyas, capturas de vídeos y fotos familiares. A medida que crecí me di cuenta de que mamá había estado preparándose para irse desde hacía mucho tiempo. Cuando era pequeña me enseñó a vestirme sola, a cepillarme los dientes, a comer sola, a mirar a ambos lados antes de cruzar la calle y a usar solo el paso de peatones. Poco a poco redujo la ropa de su armario, la tiró o la regaló, también sus joyas. Cuando papá revisó después sus pertenencias encontró solo un anillo de diamantes. Papá besó suavemente el anillo. Mamá me dijo una vez que conoció a papá en un bar. Él le puso ese anillo en el dedo y le preguntó si estaría con él. Mamá sonrió tan brillantemente ese día y dijo que entonces era muy feliz. Le pregunté si ahora no era feliz y ella negó con la cabeza diciendo que ahora que me tenía a mí. Sofía, aún era muy feliz. Cuando papá volvió a ver ese anillo se encerró en el estudio. En el ordenador había videos de mamá. En uno ella estaba sentada en el escritorio escribiendo. En casa de Lucas busqué en internet y descubrí que provenía de una novela titulada Rivers. The CEO Fell in Love with Me, que contaba la historia de una chica que idolatraba al protagonista masculino de una novela y que después de enfermar gravemente en la vida real fue transportada milagrosamente al mundo de la novela como un personaje secundario. El sistema decía que si lograba conquistar al protagonista y cambiar su destino podría vivir en ese mundo para siempre, así que la chica observó en silencio al protagonista hasta que un día finalmente se conocieron. Él estaba solo y luchando mientras su familia enfrentaba una crisis financiera. La chica trabajaba en un bar y él la salvó de ser intimidada. Borracho miró su rostro, sacó un anillo y le pidió que estuviera con él. Incluso cuando su primer amor regresó no vaciló, se casó con la chica. Emprendió un negocio y tuvieron una hija, los tres vivieron felices juntos. Cuando era niña no sabía leer bien y no entendía la historia, pero ahora cada vez que la releo lloro, porque era la historia de mamá, la que ella imaginó para sí misma. Estoy segura de que papá también debió leer la novela de mamá. De lo contrario no habría invertido en esa empresa de alta tecnología que estudiaba cosas como el espacio bidimensional y tridimensional, los campos cuánticos y la biotecnología. Tuvo suerte. Cuando me gradué de la escuela primaria esa empresa ya se había convertido en líder del sector. Papá hizo una fortuna y me llevó al extranjero a vivir en su mansión junto al mar. El tercer piso de la mansión era un gran apartamento al que normalmente no permitía entrar a nadie. Un día, mientras estaba en un viaje de negocios, me colé dentro, ya había adivinado que había allí. Dentro estaba mamá, una versión realista de ella, pero sabía que no era realmente mamá, era un robot. Una réplica de IA bioingenierizada, un clon éticamente prohibido. La toqué suavemente y ella se giró diciendo hola y preguntando por qué lloraba y si necesitaba ayuda. Le dije que era yo, Sofía. Y le pregunté si estaba bien. Ella respondió que estaba muy bien y me preguntó si estaba triste. Le pedí que jugara conmigo al escondite, que se escondiera bajo la manta mientras yo contaba hasta 10 y luego la buscaba. Ella aceptó, se escondió bajo la manta. La abracé como mamá me había abrazado aquella noche, luego apagué el programa y salí de la habitación. Las noticias informaron que la mansión en el extranjero del principal accionista de la empresa tecnológica se incendió debido a un cortocircuito eléctrico. Afortunadamente no hubo víctimas. Cuando papá regresó me gritó, yo solo me senté en silencio mirándolo y le dije que sabía que mamá una vez dijo que lo que más lamentaba era haberme dado a luz, que él la había herido, sí, pero que ella solo tenía miedo de que yo siguiera sufriendo, que para ella él tampoco era tan importante. Papá se derrumbó por completo, verlo me dio una sensación torcida de satisfacción. Caminé hasta la orilla del lago sintiendo el viento en silencio y viendo pétalos llenar el cielo. Mi mamá es como esos pétalos, el viento, la lluvia y la luz del sol, siempre a mi lado.